Bien, buenas noches. Con un poco de música de fondo iniciamos esta sesión, esta asesoría acerca de los problemas educativos emergentes. Eh, Esto referente a si en un escenario propio, en un escenario de México, sabemos que es lo que vivimos al día de hoy. Estos problemas se han escuchado en noticias, se han escuchado en comentarios del gobierno y se han escuchado posibles soluciones. Hoy por hoy estos problemas están inmersos dentro de una política de desarrollo de México. Definitivamente es muy necesario este cambio en educación, ¿no? Voy a adentrarme a comentar ciertas situaciones que hoy por hoy están surgiendo en México y que han pasado años y no se han resuelto, no por la decisión de los gobiernos, sino que verdaderamente, así como el tema de hoy es salud, yo creo que deberíamos pensar un poco en educación. Si retiramos los fideicomisos, deberemos programar nuevos para las escuelas, donde vamos a tener una conclusión sobre este tema que de verdad nos deja fríos a aquellos que estamos involucrados en el aspecto educativo. Pues bueno, hoy por hoy México vive una situación de cambio en el aspecto educativo. Esta situación está tan inmersa en el sentido o en el sistema de nuestro país, donde se pueden visualizar diversas problemáticas que afectan no solo el avance, sino el desarrollo de la educación. Si bien la problemática radica en el sistema educativo actual, que no es de tantos días, no es decir, no tiene un día este sistema, esta reforma educativa, la última, ha sido modificada en una parte, en lo que respecta a lo laboral, a lo que respecta a los derechos y obligaciones de los docentes, en nuevas formas de ingreso, en hacer esta investigación, en no permitir que un mismo docente tenga 4 plazas, ¿no? Yo creo que esta situación en el mismo sistema representado por los sindicatos estaba haciendo un gran daño al sistema educativo y un gran daño, pues no al país. Yo creo que el daño principal es hacia los alumnos, ¿no? Estas estrategias que se han realizado, según tuvieron la intención de disminuir la deserción de los estudiantes, la falta de acceso a las escuelas, la mejora de algunos sectores de la población, así como también está relacionado a estos problemas que están surgiendo o están latentes, será la inequidad y la calidad de la educación. Si hasta este momento tenemos un escenario en lo particular en el que para nosotros es alentador, al ver este tema creo que quiero que me acompañe una reflexión personal, ¿no? Dentro de estos problemas emergentes que hay actualmente, encontramos situaciones adversas, situaciones en las que los expertos, eh, instituciones, organizaciones mundiales han hecho muchos análisis acerca de los resultados de México en cuestión de educación. No es sorprendente que estas situaciones existan al día de hoy. Lo que sí es sorprendente que nosotros en lo particular, el gobierno en lo particular, no haya propuesto hasta el momento alguna solución pronta, ¿no? El problema también radica o puede radicar en el empobrecimiento de planes y programas. Esa sería otra de las situaciones. También haciendo la mención que cada vez menos los docentes o nuestros compañeros, incluido yo, no nos detenemos a pensar y a construir una reflexión de lo aprendido. Existen pocas habilidades lingüísticas en los jóvenes a nivel universitario, es decir, aún no tenemos la plenitud de una segunda lengua, no tenemos la propuesta de una tercera lengua, y cuando vas a trabajar, cuando buscas trabajo, no te proponen hasta 3 idiomas, ¿no?, que debes de dominar. Eso es completamente imposible en el sistema educativo público. Asimismo, hacemos mención que en las aulas ha desaparecido el espacio de enseñanza-aprendizaje, que se podía pedir al niño que redactara, se le quitó al profesor el tiempo para hacer estos ejercicios, corregir y detectar errores de sus alumnos, porque debaten atender otras cosas.
Definitivamente lo administrativo es una parte que le resta tiempo a la práctica educativa, a la práctica docente. Eh, Hemos perdido que la enseñanza es esa creatividad, son esos pilares de la educación que muchos se mencionan en muchos textos, en muchos compendios, que aprende a ser, saber hacer, saber comprender, etcétera. Yo, la verdad, me siento lastimado por el sistema educativo, no así con mi accionar, porque me he comprometido desde que tuve la oportunidad de estudiar una maestría, de ver estas situaciones de manera distinta, ¿no? Entonces, estos problemas son una manera muy básica de lo que hoy por hoy sucede en México. La OCDE es una organización mundial que nos hace estudios cada año y muestra estos escenarios complejos que tienen que ver con todo el contexto interno de México. Definitivamente, el secretario de Educación creo que debe tener esa facultad, ese pensamiento y capacidad de analizar estos resultados e implementar nuevas estrategias, ¿no? Finalmente, las pruebas censales han perdido su valor. Una prueba planea que, pues si bien mide un resultado, pues mide un resultado al interior, es decir, propio del alumno y del nivel académico y de los resultados por instituciones. Pero ¿por qué no habrá o habrá de haber una oportunidad de ganar más, de estar mejor con una prueba censal para docentes, ¿no? No tanto hacia el conocimiento, sino al gusto de lo que están haciendo y a qué están dispuestos a trabajar para cambiar las situaciones. Pues bueno, hay problemas grandes en México, son emergentes, no son de hoy, ya tienen mucho tiempo que existe esto. El primer problema emergente de México es el problema de acceso. Existe desigualdad de acceso de cualquier alumno que vive en las zonas rurales, en la zona de la sierra, en zonas donde los ingresos son bajos, donde los presupuestos educativos son a lo mejor hasta escasos o no existen, los programas educativos de mejora a la infraestructura tampoco existen, donde hay un gran número de analfabetas, donde hay un gran número de pobreza, porque así las situaciones se dieron a través del tiempo. No estamos diciendo que el problema ahora lo obtenga este gobierno, sino que a través de los años esto fue creciendo como si fuera un cáncer, porque la distribución de la riqueza se tuvo solamente para algunos sectores y algunas personas. Definitivamente este problema de acceso eh, puede incluir incluso el no tener material didáctico, el no tener una computadora, el tener que trabajar en casa para poder aportar ante la desigualdad económica que hoy vive. Todos estos problemas de acceso o problemas del contexto del alumno no te permiten tener acceso a la educación, ¿no? Sin embargo, en la cumbre Milenio celebrada en 2000, aprobada por 189 países, fíjate bien ese contexto, y firmada por 147 jefes de Estado, el gobierno de los mismos, donde se hace mención que 2 de cada 3 países aún presentan serias desigualdades en el acceso a la educación primaria y secundaria, donde las mujeres son las más desfavorecidas y que sin embargo son las que logran mayor eficiencia terminal en este sentido. México fue uno de los 4 países que propuso el logro de la equidad de género en el acceso a la educación media superior para 2015, también considerando a los grupos vulnerables, siendo que los mismos comparten ciertas características y por lo general tienden a discriminarlos por causa de las mismas, siendo estos grupos de personas con discapacidad, niños en condición de calle, así como condiciones marginadas por sus condiciones geográficas y aspecto que mencionó anteriormente. Esta inequidad ha venido siendo revolucionaria, es decir, en este sentido se le ha dado esta propuesta también a las mujeres, pero no solo en este género, sino también qué podremos hacer con aquellos alumnos discapacitados en condición de calle, qué realmente el gobierno ha hecho para para más bien que ellos no tengan este problema de acceso, ¿no? Definitivamente el problema de acceso
tiene que ver no solo en los grupos de personas, también el problema de acceso está referente a las condiciones de las aulas, de las escuelas. Ejemplo, en la escuela que yo trabajo no hay rampas de acceso, no hay señalamientos, no hay un baño propio para un alumno con discapacidad y que esté portando silla de ruedas. Es un problema general. El no tener acceso no solo se refiere a la pobreza, a la posibilidad de ir a la escuela o a la posibilidad de recibir alumnos con discapacidades, sino que engloba todas estas situaciones estructurales, estas situaciones de generación, estas políticas educativas, ¿no? Que han tenido malos resultados en la mayor parte de las veces, ¿no? Estamos hablando que hay 34 millones de personas con rezago educativo, ya sea porque no terminaron la escuela, son analfabetas, no asistieron a la escuela o bien con alfabetas funcionales. Entonces estos números se relacionan al problema de acceso, ¿no? Se dice que hay alumnos inmersos en una crisis educativa, donde los sectores con mayor ingreso pues son los que tienen la mejor educación, ¿no? El entrecomillado, porque también hay lagunas en la educación privada particular. No soy participante de esa ideología, porque el docente particular o de gobierno pues tiene distintas características, ¿no? Y a lo mejor mejores propuestas. Sin embargo, pues bueno, ahí queda el dato, ¿no? Estos son números del 2011. Problema de deserción. En este aspecto, de acuerdo a Silvia Smerkers, en el año 2014 dio a conocer al periódico Milenio que uno de los problemas que enfrenta México es el problema de deserción. Por su parte, Elías Moreno es otro de los autores o estudiosos. En el 2011 menciona que hay factores que motivan a la deserción escolar, lo cual voy a pedir que analicemos conjuntamente y digamos por qué sucede, ¿no? Dejaría esta pregunta abierta. Los problemas de desempeño escolar, que puede ir desde un bajo rendimiento académico, cuestiones de conducta o bien factores relacionados con la edad. Definitivamente el bajo rendimiento, ¿de qué depende? ¿Qué contexto tiene el bajo rendimiento? No solo es lo académico, es lo social, lo económico, lo psicológico. Todo tiene que ver con un rendimiento, no solo el trabajo al interior del aula. Cuestiones de conducta. Si ya de entrada tenemos un problema emocional, tendremos problemas de conducta. O bien factores relacionados con la edad, cuando eres repetidor, cuando te rezagas en el avance de tus ciclos escolares, pues te conviertes en una situación de edad, por lo que los sistemas actualmente, por ejemplo, secundaria, a cierta edad ya no puedes cursarla, tendrás que hacerlo a través de la escolarización para adultos, es una opción. Problemas relacionados con la oferta educativa, es decir, que en algunas escuelas no existe el grado, lejanía y ausencia de docentes. Es decir, esta oferta educativa como un servicio mismo, un servicio propio, pocos vemos o tenemos esta ideología de decir, bueno, si yo ya tengo la posibilidad de trabajar para el Estado, para darle la oportunidad a los alumnos, pues sí, definitivamente estas escuelas a veces no tienen la posibilidad de otorgar un servicio de calidad por la lejanía, porque no hay docentes preparados, porque no se siguen formalizando más en estas instituciones, porque el plan curricular que manejan las normales educativas están lejos de tener la capacidad de atender a la variedad de alumnos que se tienen en México, ¿no? Falta de interés por parte de los estudiantes y de los padres, por supuesto, ¿no? Ante una situación compleja, una situación difícil, hay un desinterés tanto de estudiantes como de padres, incluso en la participación en las escuelas, ¿no? La famosa cuota que antes se daba obligatoria, ahora ya no lo es, pero ¿de dónde tendrías estos recursos para los consumibles de tus equipos, papelería, pinturas y el mismo gobierno no hace llegar ningún tipo de programa y si lo hay, no puedes gestionarlo directamente, siempre tienes que ser o tiene que ser a través de las autoridades locales. Problemas relacionados con el contexto.
Ya los mencioné, psicológicos, sociales, económicos, que tienen que ver con la deserción. Un alumno que no tiene la posibilidad de terminar la secundaria y se irá a trabajar para ayudar en la casa. Razones económicas, abandono de la escuela por falta de recursos, el tener que trabajar, lo acabo de mencionar. Algunas situaciones relacionadas con la discapacidad, enfermedad o accidente. Muchos de los alumnos que se encuentran en situaciones de discapacidad o enfermedad o accidente en los sistemas públicos escolarizados, muy difícilmente, lo puedo decir, tenemos la capacidad de poderlos atender, ¿no? Y en ese proceso hay una cierta impotencia, porque me ha sucedido, en el que yo quisiera atender a este tipo de alumno con discapacidad, pero no estoy preparado para esto, ni siquiera incluso un normalista. Entonces, este contenido de las normales debe de cambiar y nosotros tener la proactividad o las ganas de prepararnos para atenderlos, ¿no? Problema, problema lo enfrenta también México, es la desigualdad o inequidad en el acceso a la educación, viéndose agudizado en las zonas rurales, pero no dejando a las zonas urbanas, porque también existe. Por lo anterior, proponemos que el presupuesto destinado a la educación se enfoque en sectores de la población más vulnerables, esto de acuerdo a lo declarado por Silvia Márquez en su primer informe del año 2014. Es correcto, hay zonas marginadas económicamente, hay alumnos que están o no tienen las mismas posibilidades, pero esto es una situación eh, generacional, ¿no? Derivado o resultado de los malos gobiernos que, como ya hoy nos dimos cuenta, se dedicaron a saquear todos los bienes de México, ¿no? Por otro lado, Manuel Gil Antón, investigador del máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores, determinó que la desigualdad social traducida en las peores escuelas para quienes más lo necesitan. Mencionó que a los más pobres les damos la peor educación posible. Lo anterior fue mencionado en una conferencia sobre la reforma educativa en el 2014. En este sentido, señaló como alerta que se deben lograr movimientos que rompan con el crecimiento de la desigualdad social, o bien esta problemática irá en aumento. Esto en el 2014, esta inequidad por el acceso o el no acceso a la educación proviene de una situación económica. ¿Cuántas de las cosas que por años estuvieron presentes en gobiernos, digo, no soy partidista, en gobiernos periodistas donde se robaban los bienes de Pemex, donde los recursos de los programas no llegaban, se los robaban, donde empresarios mismos al momento de declarar hacían robos o duplicaban, clonaban facturas, etcétera? ¿Cuánto dinero se fugó por estos convenios que tenían con los gobiernos anteriores, ¿no? México hoy debe de despertar para que esta inequidad sea eliminada y tengamos mayor oportunidad, por lo menos en el sector educativo. Tristemente, relacionado a este tema, invertimos el 11.8% del Producto Interno Bruto. Nueva Zelanda, Japón, China, Estados Unidos invierten casi el 20% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ellos pretenden que un cambio generacional será a través de la educación, lo cual estoy completamente de acuerdo. Problema de calidad, si nos preguntamos, ¿estamos haciendo las cosas con calidad? Aquí está el resultado. El Estado garantiza o debe de garantizar normativamente, y lo dice el artículo tercero, una educación obligatoria, de manera que materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de docentes y directivos garanticen el logro del aprendizaje de los educandos. Esto está citado en el 2015 en el artículo 3. Sin embargo, de acuerdo en el censo elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, como parte de la reforma educativa del 2013 se dio a conocer un panorama sobre la situación de los estudiantes y maestros en nuestro país, arrojando algunos datos fríos. El 36% de las escuelas carece de drenaje, el 24% de las escuelas no tiene agua de red pública, el 10% de las escuelas no cuenta con baños, el 8% de las escuelas no posee energía eléctrica, el 59% de las escuelas carece de las salidas de emergencia.
En dichos datos también se menciona que el 45% de los alumnos en educación preescolar, primaria y secundaria no tienen acceso a una computadora, mientras que el 61% no tiene acceso a una red de Internet. Podemos mencionar que la calidad educativa en México es considerada como una debilidad más aunado a nuestro sistema educativo, ya que de acuerdo al Foro Económico Mundial, México se ubicó en el lugar penoso 107 de 124 en cuanto a la calidad de nuestro sistema educativo. En este sentido, la percepción que se tiene de la calidad de la educación es mala, sobre todo en el área de las matemáticas y de las ciencias, por la baja capacidad que México tiene para retener a sus talentos. Saldaña 2015. Fíjense, lugar número 107 en cuanto a la calidad del sistema educativo. La calidad engloba todos estos aspectos en estos porcentajes, no solo es la práctica docente, pero en lo que nos toca a nosotros, la pregunta sería, ¿por qué tenemos serios problemas con tres aspectos, matemáticas, ciencias, lectura de comprensión? A nivel América Latina en el año 2017 teníamos el lugar número 37 y muy deshonroso por debajo de países con economías más débiles que México. Entonces, haciendo aquí lo que nos toca, es decir, mejores resultados con lo que tenemos, con los recursos que tenemos y los tipos de alumnos que tenemos. Creo que nosotros deberíamos de quitarnos como sistema educativo, como magisterio de maestros, deberemos de quitarnos estas problemáticas. Si bien es cierto que no se tiene la oportunidad, no necesitamos una escuela de última generación para poder demostrar lo que somos capaces de hacer por los alumnos, ¿no? Estas cifras deberán cambiar a la brevedad, porque si queremos un cambio, no solo el cambio depende del gobierno, el cambio depende de nosotros. Y creo que debemos de involucrarnos más como docentes para que esta numerología ya no sea tan vergonzosa. Entonces imagínense estar ubicados en el lugar 107 de 124 en la calidad del sistema educativo, ya atendiendo lo que conforma la calidad, pues ya ni hablar, ¿no?, de lo que está pasando. Finalmente, a manera de conclusión, hay muchas diferencias en nuestro sistema educativo. ¿De dónde provienen estos problemas? De la política educativa, del recurso que se destina a la educación, de la preparación que tienen los maestros, de los sueldos y salarios y sus derechos que tienen los maestros, de la infraestructura educativa, del rezago educativo, de el problema económico que abunda en ciertos sectores o estados de México, la delincuencia organizada. Todo tiene que ver con el resultado que ahora tenemos, ¿no? Y no solo referente al sistema educativo ni a los maestros, sino que también situaciones de contexto que también afectan estos resultados, ¿no? Y en otros países la figura del docente está considerada como la segunda, ejemplo en Japón, como la segunda figura más importante después de lo que es el religioso. Entonces el respeto hacia los maestros y hacia sus condiciones es muy por encima de muchos países, incluso el de México. Dan una serie de sueldos, salarios y prestaciones para ellos, pero también se les exige, también tienen evaluaciones continuas. El que asciende es porque se preparó y pasó y mejoró sus condiciones, ¿no? Este resultado, pues yo creo que es más a la intro, ¿no? Debemos de analizar qué es lo que realmente estamos haciendo para que estos números que no tienen relación con nosotros, al menos cambien, ¿no? Si lo demás no puede cambiar porque pues no se tiene el sentido de una buena política educativa, pues bueno, cambiarlo nosotros en lo que nos toca, ¿no? Y defender nuestra forma de trabajo, nuestra ideología, para ser distintos. Yo siempre lo he dicho, debemos ser distintos en todos los sentidos. Incluso en la forma de evaluación estamos pensando que también la evaluación formativa, sumativa, debe de cambiar, ¿no? En este sentido, todo tiene que ver, pero resumo el siguiente comentario. Debemos de cambiar esos números a razón de lo que cada uno hace, aunque sea muy mínimo, muy pequeño, con el tiempo va a haber un cambio, ¿no? Muchas gracias.